El llamado de una luna rota eones atrás, el reino se sumía en un caos incesante, y el temor abrazaba a cada alma. No obstante, surgió una esperanza en la forma de nobles paladines, valientes héroes que desafiaron la maldad y tejieron los hilos de la paz en los recovecos del reino desgarrado. Con la paz instaurada, los paladines, en un acto de silente despedida, se separaron, no siendo ya requeridos en aquel momento. Pero uno, conocido como el Magistrado Carne, erigió el Magistrado para mantener el orden y control, evitando que las sombras de una nueva y oscura guerra se alzaran nuevamente. Sin embargo, la paz jamás es eterna, y nuevos embates emergieron cuando un anciano enano llamado Barik forjó los cristales y los repartió por doquier, concediendo a muchos la capacidad de utilizarlos para propósitos siniestros. Entonces, el magistrado incautó todos los cristales mágicos que pudo, prohibiéndolos con severidad. Esta decisión provocó la aparición de una resistencia, quienes desafiaron la autoridad del magistrado al considerarla injusta. Y así, una nueva guerra brotó, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. El nombre de la resistencia cambió a los Paladins, liderados por Valera, antigua compañera del magistrado Carne en la lucha contra el segundo azote Goblin. Las batallas se multiplicaron, y tanto el magistrado con el apoyo de la casa Aiko, como los Paladins, anhelaban poder para inclinar la balanza a su favor. Mas, en medio de este conflicto sin tregua, un evento trascendental tuvo lugar. Una oscuridad ancestral se liberó desde un fragmento destrozado de luna. Con el enemigo común en el horizonte, el magistrado y los Paladins, en una inusual alianza, se enfrentaron a la amenaza oscura. Fue una lucha sin igual, donde dioses, señores infernales y ángeles del Pires se unieron a la contienda, en un desesperado esfuerzo por detener las sombras que acechaban. Aún así, la victoria se mantuvo esquiva, y aunque la paz retornó, no fue más que un efímero respiro. Las guerras persistieron, las batallas se sucedieron, y los héroes, cuyos nombres una vez resonaron como leyendas, fueron finalmente eclipsados por la implacable y arrolladora fuerza del tiempo. Sus historias, cual susurros, se desvanecieron con el paso de las generaciones, mientras solo la diosa de la luna reconstruida y el ascendido señor de las estrellas guardaban memoria de su antiguo esplendor. Mas la oscuridad, esa sombra insaciable, jamás se extinguirá. Sus sombras, siniestras y persistentes, surgen nuevamente, anunciando el advenimiento de una era de caos. Es entonces cuando la diosa de la luna reconstruida y el ascendido señor de las estrellas, abrazando su antiguo compromiso, toman riendas en el asunto. Ha llegado el instante en que nuevos héroes deben emerger, y nuevos campeones han de erguirse de entre las cenizas del pasado. Es la hora de los nuevos paladines, llamados a proteger un mundo nuevo que se alza, mientras las fuerzas del destino aguardan el desenlace de su valiente partida. El profesor, con un semblante serio, irrumpió en el aula escolar donde los alumnos charlaban y realizaban actividades triviales. Algunos de ellos tenían aspectos peculiares, evidencia de sus quirxodones, manifestaciones de una peculiar evolución humana que se había presentado hace más de 3 siglos. Siéntense inmediatamente, ordenó con firmeza, dirigiendo a todos hacia sus asientos. Una vez detrás de su escritorio, colocó unos papeles con cuidado sobre la superficie. Como muchos saben, el ciclo escolar está por concluir, lo que significa que deben pensar en qué estudiar. Pero, el profesor tomó los papeles con gesto grave, escrutando a sus alumnos con una mirada acusadora que los inquietó, aunque pronto se dibujó una sonrisa en su rostro. «Todos quieren entrar al curso de héroes», exclamó, lanzando los papeles al aire mientras los estudiantes comenzaban a mostrar sus superpoderes. La era de las peculiaridades había comenzado hace 3 siglos, con el nacimiento de un bebé que brillaba. Desde entonces, más y más bebés presentaron estas extrañas habilidades. La locura se apoderó del mundo, con gobiernos tratando de controlar la histeria colectiva. Sin embargo, algunos individuos malintencionados aprovecharon sus poderes para sembrar el caos. Fue entonces cuando surgieron los vigilantes, héroes que enfrentaron a los maleantes y protegieron a la gente. El gobierno respondió legalizando el heroísmo y creando la profesión de héroe, regulando sus actividades.
La paz volvió, y con el tiempo, más y más personas desarrollaron sus peculiaridades, hasta que más del 75% de la población mundial las tenía. Por favor, Sensei, no me ponga en el mismo grupo de fracasados que están detrás de mí, intervino un joven de cabello cenizo, con los pies apoyados en su pupitre, mirando al techo con aire orgulloso. Él es Bakugou Katsuki. Veo que tú también quieres entrar a la Academia UA, la más grande de héroes en Japón, ¿verdad? Dijo el profesor, revisando unos papeles que mostraban las aspiraciones de los estudiantes en el futuro. Así es, respondió Bakugou, mientras se subía al pupitre. Entraré en esa estúpida academia, superaré a All Might y me convertiré en el héroe más poderoso y famoso de todo Japón. El profesor continuó revisando los papeles, y entonces notó a otro nombre diciéndolo en voz alta: Midoriya Izuku. Un silencio sepulcral se apoderó del aula, y todos los alumnos, como autómatas sin aceite, giraron sus cabezas hacia el pupitre de Bakugou, o más bien el alumno atrás de su pupitre. Allí estaba un chico de cabello verde, profundamente dormido con las manos como almohada. En ese momento, estallaron las risas y burlas hacia el joven peliverde. Una explosión repentina en su escritorio lo despertó de golpe y lo hizo caer de su asiento, lo que aumentó las carcajadas del resto de la clase. ¿Qué sucede?, balbuceó Izuku, confundido y aturdido por la forma brusca en que lo habían despertado. Así que el Kirkles quiere ser héroe, ¿verdad?, dijo Bakugou, furioso, mientras creaba explosiones en sus manos. ¿Acaso crees que ser un héroe es un juego, Deku? Y yo, intentó articular palabras, pero el miedo le paralizaba. Al ver que su nerviosismo enfurecía aún más a Bakugou, tragó saliva. Kakak-chan, eliminaron la regla que prohibía a los Kirkles participar en el curso heroico. Es mi sueño desde pequeño convertirme en un héroe, y esta es mi oportunidad. Antes de que pudiera decir algo más, una mano golpeó la pared a su lado, seguida de una explosión que le quemó la cara. El dolor lo hizo retorcerse mientras se aferraba a la parte afectada, pero no tuvo tiempo de quejarse, ya que Bakugou lo agarró del cuello de la camisa y lo acercó a él con ira desbordante. «¡Maldito Deku!», gritó Bakugou, aterrando aún más a Izuku. En ese momento, creó varias explosiones en sus manos, dañando aún más el rostro del joven, quien soportó el dolor sin emitir una queja. Sin embargo, el miedo lo llevó a empujar a Bakugou, lo que lo hizo chocar contra unos escritorios. La mirada de odio de Bakugou se transformó en pura ira, dispuesto a atacar a Izuku de lleno, pero la campana sonó, salvándolo. «Por favor, Midoriya Izuku, preséntese en la sala del director», anunciaron por los megáfonos de la escuela. «Por favor, Midoriya Izuku, preséntese en la sala del director». Sin perder tiempo, Izuku recogió sus cosas y se dirigió rápidamente a la oficina del director, una opción mucho mejor que quedarse en el aula con Bakugou enojado. En un mundo donde los dones sobrenaturales, conocidos como quirks, definían el destino de las personas, Izuku era una excepción dolorosa. El estigma de ser Kirkles, la ausencia de cualquier poder peculiar, lo marcaba como parte del 20% de la población mundial con esta infortunada condición. Para empeorar las cosas, él pertenecía al escaso 1-2% de jóvenes de su generación que carecían de un Kirk, siendo el blanco perfecto para la crueldad y el desprecio. Así se tejía su existencia. Acosado, objeto de burlas para aquellos que necesitaban desahogar su frustración, un rechazado al que ni siquiera el viento susurraba su nombre. En el bullicio del colegio, era invisible y, sin embargo, el foco de la malevolencia de sus compañeros. ¿Y cuándo comenzó todo esto? A sus 4 años, cuando se acercaba a los 5, la edad común en que las particularidades de los individuos se manifestaban, liberándose tras haberse adaptado lo suficiente a sus cuerpos. Llegó el día en que sus esperanzas lo llevaron al doctor para conocer su peculiaridad y el tipo que ésta tomaría. Soñaba con un poder que lo convirtiera en el próximo héroe número 1, pero, lo siento, niño, pero eso no va a suceder. Así que abandona ese sueño de ser un héroe, fueron las frías palabras del doctor, carentes de empatía y tacto, dirigidas a Izuku, el niño peliverde de 4 años. Este quedó paralizado, su mirada perdiendo todo brillo, mientras la figurita de su superhéroe favorito caía al suelo, sus manos habiendo perdido toda fuerza. ¿Qué ocurre, doctor? ¿Algo le sucede a mi hijo?, preguntó una peliverde, madre de Izuku, a un lado del niño.
Ella era Midoriya Inko, mostrando preocupación al médico. Por supuesto. Usted es de la quinta generación, ¿verdad? Indagó el doctor, inclinándose ligeramente en su silla, a lo que ella asintió. ¿Podría repetirme sus particularidades? Yo puedo mover objetos pequeños con la mente, respondió Inko, haciendo flotar la figurita de su hijo en el aire hasta ella. La peculiaridad de mi esposo era la capacidad de escupir fuego por su boca. Bien, su hijo pertenece al 20% de la población mundial. Él ha nacido con 2 articulaciones en su dedo meñique, algo que solo tienen las personas sin peculiaridad, es decir, su hijo es Kirk, les declaró el doctor, mostrando una tomografía a Inko, y luego miró al niño que continuaba en shock. Así que repito, ríndete, niño. No puedes ser un héroe sin una peculiaridad. Está bien soñar, pero también debes ser realista. Su respuesta fue tan carente de tacto como antes. Ahora, si me disculpan, pueden retirarse. Gracias, doctor, dijo Inko mientras levantaba a su hijo, quien solo se aferró a ella sin decir ni hacer nada más. Silenciosamente, abandonaron el consultorio del doctor. En el camino de vuelta a casa, Izuku permaneció sentado, abrazando sus piernas y con la mirada perdida. El corazón de Inko se quebró al ver a su hijo en ese estado, pero no pudo encontrar palabras, ni siquiera sabía qué decir. Así que, a pesar de que su instinto maternal anhelaba darle consuelo, respetó el deseo de su pequeño de estar solo. Cuando el sol finalmente se ocultó en el horizonte, no pudo resistir la necesidad de comprobar cómo se encontraba su hijo. Con sigilo, se acercó a la habitación de Izuku y lo encontró sentado frente al ordenador que ella había conseguido para él. Reproducía un video específico, aquel que mostraba al héroe número 1 a nivel mundial salvando a 1000 personas de un incendio en menos de 10 minutos, un video que a Izuku le encantaba ver. Pero cuando él giró la cabeza al oír la puerta abrirse, la visión de su hijo llorando, hizo que fuera hacia él y lo abrazara, provocó que sus lágrimas brotaran, y con una voz entrecortada y temblorosa, formuló una pregunta crucial para él en ese momento. Mamá, ¿yo puedo ser un héroe como Olmig? Izuku inquirió a su madre, esperando ansiosamente escuchar las palabras que ansiaba oír. Sin embargo, para su infortunio, esas palabras jamás salieron de la boca de su madre. Ella simplemente se acercó a él y comenzó a llorar mientras lo abrazaba con fuerza. Lo lamento, Izuku. Lo lamento mucho, fueron las palabras de Inko a su hijo, quien sollozó aún más fuerte, su mirada perdida. Pero entonces, su mirada se fijó en un objeto. La luna, resplandeciente en su plenitud, que iluminaba débilmente su habitación al entrar por la ventana. Izuku entró con una pizca de nerviosismo en la oficina del director, pero también con un atisbo de desafío en sus ojos. La estancia estaba iluminada por una luz tenue que apenas revelaba los detalles del lugar. El director, entretenido jugando con una pelota roja, hizo un gesto para que se sentara frente a su escritorio. ¿Me quería ver, señor director?, preguntó Izuku mientras se acomodaba en la silla que le señalaban. Midoriya, siéntate. La voz del director era firme, y su rostro denotaba cierta molestia. Izuku obedeció en silencio, sabiendo bien a qué se debía la citación. Creo que sabes por qué te he llamado aquí. El director dejó la pelota de lado, centrando su atención en el joven frente a él. Sí, lo sé. Me volví a dormir en clase, y prometo que no volverá a ocurrir. Las palabras de Izuku salían atropelladas, mientras sus manos se juntaban en una plegaria implorante. El director suspiró ante la prisa del muchacho. Es la 4ª vez esta semana y la 7ª en lo que llevamos del mes, Midoriya. Dormirte en clases es una falta grave, además de una falta de educación considerable. ¿Qué sucede en tu hogar que nunca vienes descansado? ¿Hay algo que te perturbe allí? La pregunta del director era directa, buscando una respuesta que justificara el comportamiento de Izuku. Es aquel sueño. Izuku se confesó, notando cómo el director daba un quejido antes de enderezarse en su silla, como si ya hubiera escuchado esa historia en demasía. ¿Sobre ser un héroe o la luna rota? El director mencionó el contenido del sueño con un tono cansado, como si fuera una letanía que ya le aburría. Luna rota. No sé qué significa, pero desde que lo tuve por primera vez a los 4 años, siempre me despierto con una sensación helada. Izuku buscaba las palabras, tratando de expresar la angustia que sentía.
como si no pudiera respirar, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Eso me impide conciliar el sueño durante toda la noche. El director asintió, escuchando la misma historia una vez más. Quería interrumpir, pero dejó a Izuku continuar, reconociendo la importancia que tenía para él expresar sus sentimientos. Escucha, Midoriya, esta es la última vez que te perdono por esto. Pero la próxima vez, tendría que darte de baja de esta institución académica. Las palabras del director resonaron con firmeza, dejando claro que la paciencia tenía un límite. ¿Qué? ¿Está hablando de expulsarme de la escuela? Izuku preguntó, notando cómo el temor y la preocupación se apoderaban de él. No, no te expulsaré. Pero te advierto, una falta más y serás expulsado de la Academia Aldera por comportamientos no aptos. El director fue categórico, sin dar lugar a dudas. El timbre de la academia interrumpió la conversación, anunciando el descanso de clases. Izuku se preparó para marcharse, pero el director lo detuvo con una última advertencia. Espero que sea la última vez que te vea aquí por este asunto, Midoriya. Puedes retirarte e intenta dormir algo la próxima vez en tu hogar. Ah, y la próxima vez, no inicies un conflicto con el joven Bakugou en clase. No queremos niños problemáticos en esta institución académica. Izuku asintió y salió de la oficina del director, sintiendo un peso en su corazón. Las clases continuaron hasta que sonó el timbre de salida. Todos los estudiantes guardaron sus útiles apresuradamente y abandonaron el aula. Izuku, el último en salir, se encaminó hacia la salida de la secundaria. Estaba a punto de marcharse cuando divisó a Bakugou y a sus dos secuaces bloqueando la salida. Mira lo que tenemos aquí. Bakugou esbozó una sonrisa burlona mientras sus ojos fulguraban con ira al fijarse en Izuku. Por tu culpa tengo otro reporte, maldito Deku. Kakashi-chan, podemos solucionarlo sin golpes. Izuku retrocedió un paso, tratando de apaciguar la situación. ¿Qué podemos, Pero, atrápenlo, le daremos una lección. Bakugou ordenó a sus secuaces, y estos se abalanzaron hacia Izuku. El instinto de supervivencia de Izuku se activó de inmediato, y sin pensarlo dos veces, corrió sin rumbo, hasta incluso llegar hacia la carretera, perseguido por Bakugou y sus secuaces. Pero uno de ellos se rindió rápidamente, reduciendo la amenaza a 2 matones en busca de venganza. Analizando rápidamente sus quirks, Izuku comprendió que la única forma de evitarlos era adentrarse en el cercano bosque, pues las explosiones y el fuego podían desatar un incendio. Así, corrió hacia el bosque, esquivando árboles y arbustos en su huida. La adrenalina fluía por sus venas mientras buscaba desesperadamente una vía de escape. En su carrera, sus ojos captaron algo inusual. Una luz celeste brillante, que dejaba una estela brillante tras de sí. Un instinto interno le gritó que lo siguiera, y sin muchas opciones para escapar de sus perseguidores, Izuku cambió de rumbo bruscamente. Una neblina del mismo comenzó a envolver el bosque, y antes de que pudiera detenerse, Izuku quedó inmerso en ella. Durante 5 interminables minutos, avanzó a tientas sin chocar contra nada, hasta que finalmente, la neblina se disipó. Hallándose sobre una plataforma de piedra, Izuku alzó la vista y quedó maravillado ante el espectáculo que tenía ante sus ojos. Izuku se encontraba en lo que parecía ser un templo, pero la pregunta persistía. ¿Un templo dedicado a qué o a quién? Su mente giraba rápidamente en busca de respuestas, murmurando en un intento frenético por comprender lo que había sucedido. ¿Acaso alguien había utilizado un Kirk con la capacidad de manipular las puertas Warp para llevarlo hasta allí? Pero, ¿quién haría algo así con él? Sus pensamientos a 1000 por hora se vieron interrumpidos por un sonido a sus espaldas, haciendo que se girara rápidamente. El ambiente estaba impregnado de misterio y una tenue luz que filtraba desde alguna fuente desconocida creaba una atmósfera enigmática en el lugar. El templo estaba adornado con símbolos antiguos y tallados intrincados que contaban historias de tiempos remotos. A medida que Izuku recorría el lugar con la mirada, pudo sentir una extraña energía que parecía fluir a través de las paredes y el suelo, resonando en su interior. El aire estaba cargado de un silencio denso, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos al caminar. Cauteloso, decidió explorar más a fondo el templo, tratando de descubrir las respuestas que tanto anhelaba.
Los pilares altos y majestuosos parecían sostener un techo que alcanzaba alturas imposibles. Sus superficies estaban adornadas con jeroglíficos y símbolos desconocidos que parecían tener un significado oculto. En las paredes, se desplegaban murales desgastados por el paso del tiempo, mostrando escenas de figuras mitológicas y héroes olvidados. Cada paso de Izuku resonaba con un eco enigmático en el vasto recinto, hasta que salió a un espacio más abierto donde en una pequeña escultura de una luna, vio aquello que provocó aquella luz que siguió hasta aquí. En el recinto sagrado, un zorro azul resplandecía con llamas danzantes, mientras sus ojos seguían la trayectoria de la luna en el firmamento. A su lado, reposaba un fragmento de cristal azulado, irradiando un misterioso fulgor. Intrigado, Izuku descendió hacia el animal, que giró su cabeza para mirarlo con una curiosidad inexplicable. «Hola, ¿puedes decirme qué estoy haciendo aquí?», preguntó Izuku al zorro, quien respondió con sonidos propios de su especie, mientras lo observaba detenidamente, analizándolo. En ese instante, una voz resonó en el templo, captando la atención del joven. Izuku buscó con la mirada al origen de aquellas palabras, pero solo encontró al zorro y a sí mismo en el lugar. «Así que tú eres el elegido, aquel escogido por la diosa Yo para la importante misión de reclutar a los nuevos paladines», dijo la voz enigmática, sin que nadie más estuviera presente en el lugar, aparte del zorro y él. «¿Eh? Hola», intentó responder Izuku, buscando con inquietud a la fuente de aquella voz, pero sin hallar rastro alguno. «Arriba de ti», indicó nuevamente la voz, y esta vez, Izuku dirigió su mirada hacia el cielo estrellado. Allí, en medio del inmenso firmamento, una figura luminosa se materializó ante sus ojos asombrados. Era Genos, el ascendido señor de las estrellas, presentándose en toda su magnificencia. Un ser cuyos destellos celestiales deslumbraban y cuyo porte exudaba una sabiduría milenaria. «Me presento ante ti, soy Genos, el ascendido señor de las estrellas, y tú eres el elegido por la diosa para llevar a cabo la trascendental misión de reclutar a los nuevos paladines», anunció Genos, su voz resonando como el eco de los astros. «Continuará,